Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartarnos un poco de las labores del día y dedicarnos al estudio y a la meditación de las Escrituras. Pedimos el don de tu Espíritu Santo. Pedimos tu bendición que nos eleve hacia ti, que nos permita oír tu voz y nos permita sentir tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy se llama Contraste en el desierto. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar, de estudiar acerca de la experiencia de Jesús luego de su bautismo. La Escritura nos dice lo siguiente, leamos en los primeros 3 versículos de San Mateo. Versículo 1, San Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre y se le acercó el tentador. Hay una cosa curiosa en la forma como se relata aquí el propósito de Jesús ir al desierto. Dice la Escritura que fue para ser tentado por el diablo. Y la primera reacción que posiblemente nosotros tenemos al leer este pequeño detalle es que nos acordamos de aquella oración famosa que nos enseñó Jesús que se llama el Padre Nuestro. Porque una de las líneas en el Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación. O sea que esa oración reconoce el poder, la influencia negativa que tiene la tentación sobre el ser humano. Pero vamos a leer un pasaje en el Deseado de todas las gentes, página 91, acerca del propósito por el cual Jesús fue al desierto. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Para nosotros la tentación es algo muy fuerte, es una influencia negativa que nos hace caer. Ya nosotros, por ser seres pecadores, seres caídos de la gracia de Dios, somos personas que tenemos debilidades, tenemos caídos de la gracia de Dios. Tenemos debilidades, tenemos propensidades al pecado, tenemos ciertas atracciones contra las cuales siempre hay una lucha porque son tentaciones que nos llevan al desastre. La Escritura nos enseña a nosotros que debemos de resistir al diablo y huir del mal. Nosotros nunca debemos exponernos a la tentación voluntariamente. Nunca debemos acercarnos a aquellas cosas que nos invitan a caer, sino siempre huir de ellas y resistirlas. Pero también hay una parte muy importante y es que nosotros debemos evitar ser tentación para otras personas. Y es cierto, hermanos, a veces nosotros por nuestras actitudes, por nuestros temas de conversación, a veces por las invitaciones que le hacemos a las personas, podemos invitarlos a ellos a caer en tentación. Y por eso es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros expresamos, en las cosas que queremos hacer y sobre todo en la forma como hablamos con otros para no ser piedra de tropiezo para ellos, sino ser personas que al contrario los estimulemos a la fe, al amor y a las buenas obras. En Génesis 3:15 se nos menciona a nosotros acerca de una profecía que hizo Dios sobre la salvación del mundo. Leamos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Cuando Satanás escuchó esta profecía, él reconoció que tenía tiempo limitado. En otras palabras, que Dios no iba a permitir que él tuviera el dominio de la raza humana, el dominio de la tierra por siempre, sino que él ponía enemistad entre él y los seres humanos y que esa enemistad iba a ser influida, iba a ser inspirada, iba a ser lograda a través del mismo Espíritu de Dios. Satanás siempre pensó cómo se llevaría a cabo eso. Y él vio a través de los siglos que los seres humanos, aunque caían fácilmente en la tentación, algunos de ellos, o muchos de ellos en unos tiempos, y no, tal vez no siempre, pero algunos de ellos siempre en su vida, resistían con toda fidelidad sus tentaciones y eran fieles a Dios. Él veía a hombres como Abraham, como Enoc, como José, como David, como otros héroes de la Escritura, que aunque caían en pecado, se levantaban y seguían las instrucciones de Dios y lo resistían a Él. Y Él sabía, cuando nació el niño Jesús, que ese era el ser prometido, el Salvador del mundo, que iba a rescatar a los seres humanos de sus garras. En otras palabras, que Jesús iba a ser el que lo iba a derrotar definitivamente en este mundo, y por lo tanto, él tenía su tiempo contado. No podía seguir adelante. Así que las Escrituras nos dicen que Satanás trató de hacer todo lo posible por destruir a Jesús. Aun cuando era bebé, influyó sobre Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años, para tratar así de matar al Salvador del mundo. Pero no lo logró porque el Espíritu Santo influyó sobre José, le dio un sueño a José para que huyera a Egipto. Y ahora que Jesús había salido de Nazaret, de esa vida privada donde él lo había atacado en numerosas formas, y ahora que comenzaba una vida pública, que iba a empezar a predicar, Satanás sabía que esta era la escena de combate principal. Cuando Jesús fue al desierto, luego que ayunó los 40 días, entonces Satanás hizo todo lo posible por atacar a Jesús. Leamos parte de lo que ocurrió en San Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas tentaciones fueron una batalla moral, física y espiritual y emocional contra Jesús para hacerlo caer en tentación y descarrilarlo así del plan de la salvación. Algunas personas tal vez ignoran este pasaje de la Escritura o lo leen sin darse cuenta de la importancia que esto significa para la salvación de nosotros. Jesús allí nos da el ejemplo de que nosotros debemos de poner en Dios nuestra confianza, acudir a Él, permitir que las Escrituras influyan sobre nuestras decisiones, sobre nuestras emociones, sobre nuestra fe, para nosotros resistir al tentador en forma poderosa. Y que siempre nos pongamos en manos de Dios para resistir al diablo, huir de sus tentaciones y acobijarnos siempre en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el ejemplo de Jesús. Te pedimos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo, fortaleza de carácter, firmeza de propósito para huir del diablo, resistir de la tentación y entregarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.